Hebreos capítulo 2, esta es la primera parte. No descuides tu salvación. Sabemos que la fe viene por el oír, por escuchar la palabra de Dios, pero también por escuchar del poder de Dios a través de los testimonios de otras personas que lo han experimentado. Y no vamos muy lejos, tú y yo, el hecho de que estemos reuniéndonos el día de hoy, en el día de reposo, pues tiene que ver con el poder de Dios, precisamente, con esto que ha hecho Dios contigo y conmigo. Eso es lo que hace que el conocimiento de la palabra de Dios sea una experiencia totalmente diferente a cualquier otro tipo de conocimiento, porque la escritura nunca tuvo el propósito de que las personas sepan algo solo por el simple conocimiento, sino que lo que estamos aprendiendo a través del estudio de las escrituras tiene el propósito de que aprendamos y que lo que aprendamos de Dios acerca de su enseñanza para nosotros, lo apliquemos en nuestras vidas cotidianas, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de tratar a las personas, a todas las personas con las que tenemos trato. Uno de los principios más importantes que hemos aprendido de las escrituras es que siempre que decimos que servimos a Dios, en realidad es Dios quien termina sirviéndonos a nosotros. ¿Por qué? Porque la razón es porque servir a Dios, y ya lo hemos aprendido, en realidad, verdaderamente el servicio a Dios tiene que ver con hacer cada día lo que aprendemos de las escrituras. Porque cuando hacemos eso, generamos que sus propósitos se estén cumpliendo en nosotros mismos y en otras personas. Entonces, cada vez que aprendemos algo nuevo de la palabra de Dios, tenemos que aplicarlo a nuestras vidas para que porque ese es el objetivo. Y cuando somos obedientes, entonces en nuestra obediencia, en este proceso de nuestra obediencia, que es como servimos a Dios, al ser fieles con ese propósito, con el tiempo, el Señor nos permite, a través de su Espíritu, recibir más revelación de su palabra. ¿Por qué utilizo la palabra revelación? Una vez más, porque no es un simple conocimiento que dependa de tu capacidad intelectual. Cuando hablamos de la revelación de la palabra de Dios, si hablamos de conocimiento, pero es un conocimiento superior que no depende exclusivamente de tu capacidad, sino depende de la palabra de Dios, depende del Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, su soplo de vida, el viento de la santidad. Aquello de lo que le habló Jesucristo a Nicodemo, que le dijo Nicodemo, el maestro judío, que que se le acercó al Señor y le dijo, no te sorprendas, no pienses que depende de ti porque escuchas el viento, pero no sabes a dónde va. O sea, no depende de ti, no depende de lo que yo les comentaba, ¿no? Hace un momento, de quienes hacemos esto, tenemos este propósito de transmitir lo que nosotros mismos estamos aprendiendo de la palabra de Dios. No depende de nosotros y tampoco depende de tu capacidad intelectual. Puedes ser muy inteligente, pero puede ser que la revelación de su palabra esté en unos y en otros, en ti, pero depende también de lo que tú tengas en tu corazón acerca de quererle conocer. Entonces no es un simple conocimiento, sino que tiene que ver con un conocimiento especial que va más allá de la simple letra. Y incluso el apóstol Pablo habla de este tipo de conocimiento.
Y se refiere de esta manera ahí en 1 Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 4, dice, y ni mi palabra ni mi predicación, hablando de él mismo, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría de los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Es así como vamos madurando en nuestra fe. Entonces, ¿por qué? Porque Dios nos da esta capacidad con la posibilidad de tener un mejor discernimiento para tomar las mejores decisiones en nuestras vidas. Y en este contexto, después de que el autor de la carta a los hebreos nos ha hablado de la superioridad de Yeshua respecto de los ángeles, mostrando como evidencia pues las propias escrituras, el capítulo 2 nos advierte acerca de no desatender a lo que hemos escuchado, de quienes testificaron acerca de la grandeza de la obra y propósito de nuestro Señor. Dice desde el verso 1, capítulo 2 de la carta a los Hebreos, verso 1, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Subraya la palabra deslicemos. Entonces sabemos que a través de la historia, pues ha habido personas que han escuchado y han tenido experiencias de parte de Dios. Y hablo de experiencias sobrenaturales, no comunes, porque se les ha manifestado el Señor de muchas maneras. Y lo que nos dice este pasaje es que debemos ser diligentes para atender a todas estas personas, lo que han escuchado estas personas, lo que han dejado escrito, para que no pasemos por alto lo que ellos han escuchado, lo que en su momento escucharon. La palabra deslicemos en el griego es la palabra pararueo y se traduce como flotar pasando. Se traduce como pasar por alto. Esta palabra expresa la idea de algo que cae en un río y es arrastrado por la corriente, como si estuviéramos en un bote sobre el agua y estamos en riesgo de ser arrastrados por no estar anclados a algo sólido. Es decir, que si no estamos anclados a la verdad de la superioridad de Yeshua, el Mesías, lo que sucederá con nosotros es que nos deslizaremos con la corriente del mundo y todo lo que ello implica. Así es de que, si estamos comprendiendo lo que el autor de la carta a los hebreos escribió, significa que en base a lo que hemos escuchado de la palabra de Dios, debemos hacer algo a fin de que no deslicemos, de que no nos deslicemos y entonces perder la oportunidad de recibir la bendición de Dios. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de esto que les comento. Acompáñame al libro de los Hechos, capítulo 16. En este pasaje vamos a ver el poder de Dios.
Y como este hombre del que nos va a hablar este pasaje toma una decisión a fin de no deslizarse, no dejar pasar. Dice Hechos capítulo 16 a partir del verso 27, dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Estamos hablando de este hombre que estaba encargado de la cárcel y ocurrió un sismo en ese momento, se abrieron las puertas, las rejas de las cárceles y este hombre estaba pensando que ya los reos habían escapado y cuál es la consecuencia de que este hombre iba a morir. Mas Pablo, dice el verso 28, clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta cómo es que de un acto terrible que iba a ser el suicidio, en ese momento se da cuenta del poder de Dios? Verso 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Esto nos muestra, nos está hablando justo de lo que está diciendo aquí el autor de la carta a los Hebreos. Una vez más, por tanto es necesario que con más diligencia tendamos a las cosas que hemos oído, y esto tú ya lo has oído, no sea que nos deslicemos. Es decir, nos está advirtiendo que tenemos testimonios de poder, el poder de Dios y lo que ha hecho en otras personas. Entonces dice, ten cuidado de no deslizarte, no dejar pasar esta oportunidad, porque ya escuchaste, ya conoces del poder de Dios. Dice el verso 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, una vez más, haz esta comparativa, una vez más, dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿de qué está hablando? Aquí nos está haciendo una advertencia, pero no por él, no por el autor, sino nos está recordando la retribución que recibieron todos aquellos que no atendieron a la palabra dicha, a la Torá, a los pasajes que vemos en la Torá, y que en aquel tiempo pues fue entregada a Moisés. Este pasaje precisamente nos confirma que Moisés recibió la ley de Dios por medio de ángeles y por lo tanto con autoridad para que el pueblo la escuchara y la obedeciera. Y entonces muchos acontecimientos que quedaron registrados acerca de las consecuencias de haber obedecido a la ley, porque Dios le dio a Israel retribución justa por su desobediencia y transgresión. Esto es tremendo. Y esto lo vemos en la Torá. En reiteradas ocasiones. Esa palabra dicha por medio de ángeles son los mandamientos de Dios. Aquellas disposiciones divinas que tú y yo tenemos en nuestras Biblias. Esos mandamientos son lo que el Espíritu de Dios quiere producir en nuestras vidas. Dicho de otra manera, lo que el Espíritu Santo quiere que haya en tu vida y en mi vida, que es justicia,
porque eso es la palabra de Dios. Esos son los mandamientos de Dios. La Torá es justicia. Entonces lo que quiere el Señor en tu vida es que haya justicia, pero no tu propia justicia, la justicia de Él, la perfecta justicia. De manera que si lo que fue entregado por ángeles, hablando de la ley de Moisés, fue firme para ser cumplido, ¿cuánto más el mensaje de Yeshua, quien nos prometió que vendría el Espíritu de verdad, como referencia al Espíritu Santo? Fíjate bien lo que dice Juan capítulo 16, verso 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Una vez más, una vez más. El autor de la carta a los Hebreos nos está hablando de esto que aquellos escucharon. Y en este caso, el Señor nos está hablando del Espíritu. Y dice, no les va a hablar de su propia cuenta, una vez más. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío. Está hablando del Espíritu de Dios, que tomará de Yeshua y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Porque el Padre y el Hijo son uno. Así es de que imagínate qué importante entonces es que retengamos todo lo que estamos escuchando acerca del Mesías. Esta es la razón por la que el autor de la carta a los Hebreos nos recuerda que cuando el pueblo transgredió la voluntad de Dios, la palabra que fue firme y que es firme, seguirá firme, siempre hubo un castigo y siempre habrá un castigo. Cuando pecamos, siempre hay una respuesta de Dios. Y muchas veces las personas se confunden porque piensan que la respuesta de Dios, si hay respuesta cuando pecas, es que es de inmediato. Y si no hay respuesta o si no hay consecuencias, pues es que no pasa nada. Pero eso es un error. Dios no obra de esa manera. Y las Escrituras nos dan testimonio de ello. Porque cuando el pueblo pecaba, no siempre de inmediato recibían el castigo del Señor, sino que el castigo llegaba en su momento. Siempre llegó, y esto pues nos habla de la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque su fidelidad es tanto para cuando el pueblo es fiel como para cuando el pueblo es infiel. Cuando el pueblo hace lo bueno, Dios es fiel y cumplirá las promesas cuando dijo que si hacíamos lo bueno tendremos bendición, pero si hacemos lo malo, en su fidelidad Dios va a cumplir su palabra, y entonces va a haber consecuencias porque habremos hecho lo malo. Esa es la justicia de Dios. La justicia de Dios no opera cuando la persona hace algo malo y se justifica a sí mismo diciendo, pues la misericordia de Dios me perdonó. A ver, sí, Dios perdona. Por supuesto que siempre va a perdonar cuando tú reconoces tu pecado, pero no porque lo des por hecho y sigas por la vida transgrediendo. Hay mucha gente que vive su fe de esa manera, y se engañan a sí mismos. Dios no obra de esa manera. Esa no es la justicia de Dios. Esa es tu propia justicia que te inventas y justificándote a ti mismo en tu propia transgresión.
Pero te estás equivocando porque el castigo de Dios va a llegar y no de inmediato. Van a pasar, va a pasar tiempo, años quizás. Y de repente te vas a dar cuenta que efectivamente Dios obró en fidelidad. Esa es la fidelidad de Dios y esa es la justicia de Dios. Dice el verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros? O sea, si en aquel entonces ocurrió lo que ocurrió en el tiempo de Moisés, aquellos que hicieron el pacto delante del Señor, que vieron todas esas maravillas impresionantes del Creador, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice el autor. En el mismo contexto surge esta pregunta, porque sabemos que los que desobedecieron en el desierto murieron. Hablando de Israel. Aquellos incrédulos que no confiaron en que el Señor les iba a entregar la tierra prometida y no creyeron en el poder de Dios, sino que creyeron más en los gigantes, en lo que vieron, en el miedo, en el temor, en el poder de las otras naciones. Y dijeron, no vamos a poder. Es decir, lo que dijeron es, no, Dios no va a poder darnos la tierra. Fueron incrédulos. La consecuencia fue de que toda esa generación de hombres iban a morir, tendrían que morir y no iban a entrar a la tierra prometida. Imagínate el castigo terrible. Tantos años de toda su vida en esclavitud esperando ser liberados, cuando vieron todos estos prodigios a través de las plagas en Israel y fueron liberados, y al final de cuentas, por su incredulidad, recibieron su retribución, como lo dice el autor de la carta. Por su incredulidad, toda aquella generación murió durante esos 40 años en Israel, el Israel que vagó por todo ese tiempo. Entonces, si debemos tomar con seriedad la palabra de Dios, que vino a nosotros por medio de ángeles desde aquel entonces debemos tomar aún con más seriedad la palabra que llegó a través del Hijo de Dios. Una vez más, lo voy a decir en el sentido en que el autor de la carta lo escribió en su tiempo. Le está escribiendo al pueblo judío, a los judíos que habían creído en el Mesías, en Jesucristo, pero que estaban ya dudando y queriéndose regresar al judaísmo. Y les dice una vez más a ellos, si debemos entonces tomar con seriedad las palabras de los ángeles, lo que recibió Moisés, entonces debemos tomar aún con mayor seriedad las palabras, la palabra que confirmó Jesucristo, el Hijo de Dios, Yeshua. ¿Por qué? Porque él probó ser superior a los ángeles. Entonces su mensaje debe ser considerado superior. Así es de que la gran verdad que debemos asumir, que fue la gran verdad que debieron asumir los primeros creyentes judíos de aquel tiempo, es que un mensaje superior traído por una persona superior que trae mejores promesas, en consecuencia traerá una mayor condenación si se descuida. Aquí está la advertencia. Entonces la palabra descuidemos en el griego es la palabra amaleo y se traduce como ser descuidado literalmente, también se traduce como no hacer caso. Se traduce como dejar pasar la oportunidad. Entonces, esta es la misma palabra que se usó en el pasaje del capítulo 22 del Evangelio de Mateo,
que nos habla de la parábola de las fiestas, de la fiesta de bodas. ¿Recuerdas? Específicamente en el versículo 5, en la expresión sin hacer caso, que es esta misma palabra, descuidemos. Fíjense bien lo que dice el capítulo 22 del Evangelio de Mateo, versículo 2 en adelante. Sí, versículo 2 dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decide a los convidados, he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. De manera que este es el mismo contexto en el que el autor de la carta a los hebreos nos apercibe acerca de la terrible decisión que los creyentes en ocasiones están tomando, están cometiendo el gravísimo error por causa de estar descuidando tan grande salvación. Y no hablamos de los incrédulos, Mucho ojo, porque muchas personas cometen el error de querer aplicar estos conceptos, este mensaje, esas palabras a los incrédulos, aquellos que no creen. El autor de la carta a los hebreos no dirigió esta carta a los que no creen. Es una advertencia muy clara para ti y para mí, que decimos que somos creyentes. Y en su tiempo, para aquellos judíos que habían hecho su pacto de fe acerca del Mesías y que estaban ya retrocediendo, estaban queriéndose regresar, estaban debilitándose en su fe en el Mesías. Estaban descuidando la salvación que habían recibido. Y hoy en día muchos que ni siquiera son judíos están cayendo en ese error. Peor aún, están descuidando su salvación por causa de deslizarse. Y como ya lo hemos dicho, esta carta pues, fue escrita a los creyentes que han descuidado su fiel caminar con Yeshua, que fue desde entonces y hoy en día. Así es de que cuando leemos, si descuidamos una salvación tan grande, uno de los pasajes que nos recuerda, que nos da este contexto de la gran salvación a que se refiere el escritor, del autor de esta carta, tiene que ver con el amor tan grande de Dios que hemos recibido tú y yo. Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, así de grande fue su amor por el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la gran oportunidad. Eso es justo lo que no debemos descuidar. Este amor tan grande que Dios tuvo para contigo y para conmigo. No nos deslicemos, no seamos ligeros. Pongamos toda nuestra atención en lo que hizo el Mesías, en lo que hizo Dios. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces es evidente que una persona que descuida algo, ¿por qué sería? Pues porque no lo considera grande, no lo considera tan importante.
Sin embargo, la salvación sí lo es. Y el contexto del pasaje de este pasaje que acabamos de leer, de Juan, que acabamos de leer, pues es una de las razones por las que muchos creyentes descuidan su salvación, es porque en realidad han perdido la conciencia de haber sido rescatados. Se volvió tan... Perdieron la conciencia. No tengo otra palabra para describirlo. No son conscientes. Y se les hizo fácil de repente comenzar a llamar al Mesías, al Hijo de Dios, un rabino más, un hermano más, y comenzar a verlo como cualquiera. Y de repente a compararlo con muchos otros profetas, incluso de su tiempo. ¡Qué absurdo! Y qué terrible para ellos. El autor de la carta nos está dando una advertencia impresionante. Continúa el verso 3, dice, hablando de esa salvación, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Nos fue confirmada por los que oyeron. Esta salvación que jamás debemos descuidar fue anunciada primeramente por el Señor, es decir, por Yeshua, el Mesías, y fue confirmada, fue ratificada por todos los que oyeron. ¿Quiénes oyeron? Pues sus apóstoles, primeramente, sus discípulos, que en su momento fueron discípulos, y cuando los envía se convierten en los apóstoles, los shaliachim, además de muchas otras personas que fueron testigos incluso de su resurrección. Y que fueron testigos de las palabras de Yeshua y específicamente de las palabras acerca de la salvación. Mateo 7, capítulo 7, a partir del verso 13, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición. Esa sí está muy ancha, esa puerta es muy ancha y cabe en todo el mundo. Y dice, y muchos son los que entran por ella. Es lo más fácil. Es lo más cómodo. Si tú has vivido toda tu vida en la comodidad de darle rienda suelta a lo que tú quieres. Hablando en todos los sentidos, desde las decisiones que tomas hacia dónde, qué hacer de tu vida, tus tiempos libres, qué comes, a qué dedicas tu tiempo, cuáles son tus proyectos, o sea, sin considerar a Dios. Y entonces te das cuenta cuando comienzas a hablar del Evangelio, a escuchar del Evangelio, ya te hablaron, ya empezaste a conocer de la palabra de Dios. Pero dices que es medio complicado, comienzas a verlo como que tedioso, complicado, aburrido, porque entonces tienes que estar pensando a ver si esto le agrada a Dios o no. Entonces te estás encontrando con dos puertas. Una que es muy estrecha, que es esta justamente la que te estás complicando quizás al principio, porque dices, híjoles, pues yo no sé si esto le agrada a Dios o no, a lo mejor, y voy a dejar de hacer todo lo que me gusta. ¿Qué es lo que te gusta? Pues imagínate, todos los fines de semana me voy a la pachanga con los amigos a tomar el trago, y el sábado, pues igual, ¿no? Pues nos la seguimos, pues es sábado, fin de semana, hay que disfrutarla. Y esa es la puerta ancha, es lo más cómodo para todo el mundo. Y entonces te encuentras con la otra puerta más estrecha que dices, restringe tu carnalidad, restringe todo tu apetito
que siempre has tenido, todo ese gusto por el placer que has tenido toda tu vida, conforme has tenido toda tu vida, y le has dado rienda suelta, porque dices, pues no le hago daño a nadie, y esa es tu filosofía, pero te encuentras con la puerta angosta, la estrecha, que dice el Señor, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Por qué son pocos los que la hallan? Porque todo el mundo te va a decir que cree en Dios. Ya comenzaste a estudiar las escrituras. Sí, ya comenzaste a guardar el Shabbat. Pues sí, ya. Pero tu vida la sigues llevando igual. No ha cambiado nada. ¿Qué ha cambiado de tu vida? Nada. Sigo igual porque no le hago daño a nadie. Entonces, ¿de verdad crees que es así de fácil? Y no es porque yo te lo esté diciendo que sea muy difícil. No, es que hay que enamorarse de Dios para que te fascines por la puerta angosta, la puerta estrecha. Y eso no depende de nosotros. Eso es otra obra de su poder, justo de lo que nos está hablando el autor de la carta. Del poder de Dios que ha obrado en muchos que dejaron testimonio y que justo es lo que estamos estudiando. Este autor de la carta a los Hebreos es un ejemplo de ese poder de Dios que obró y que nos dejó este testimonio para que nosotros pongamos atención y no descuidemos la oportunidad de entrar por esa puerta estrecha, que es tan grande salvación que hemos recibido. ¿Y por qué lo expresó de esa manera? Porque está hablando nada más y nada menos de la vida eterna, la verdadera vida. No, cuando dice este pasaje de Mateo 7, cuando dice, angosto es el camino que te lleva a la vida, no te está hablando de la vida aquí en el mundo, porque esa ya la tienes. Ya la tenemos, ya la estamos viviendo. ¿Para qué necesitamos una puerta angosta difícil de comprender al principio si ya la tenemos esa vida? No. Lo que nos está diciendo el autor del Evangelio es esto. Las palabras del Señor, lo que nos dice es lo siguiente. Esta puerta angosta te va a llevar a la vida eterna. El que cuida su vida la perderá. Otras palabras en otro pasaje que son de Yeshua igualmente. Pero el que la pierda por mi causa ganará su vida. ¿De qué te está hablando? Pues quizás te mueres por causa de tu fe. Como muchos desde hace mucho tiempo han perdido su vida y siguen perdiendo su vida por causa de la fe en Jesucristo. Hoy en día hay gente que está muriendo por su fe. Pero ellos están recibiendo ya esta promesa. Aquellos que pierdan su vida por mi causa, le ganarán la vida eterna. Y nos está advirtiendo esto también. Pocos son los que la hallan. De manera que todos los que de primera mano oyeron las palabras del Salvador, del Mesías, de Yeshua, a nosotros nos las han confirmado a través de los evangelios y las cartas del Nuevo Testamento. Por eso es muy importante que para empezar, nos constituyamos como estudiantes de las Escrituras. Ese es un primer paso. Y de ahí orar para que el Señor nos dé revelación del conocimiento de su palabra. Dice el verso 4, testificando Dios juntamente con ellos
con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿De qué está hablando? Pues está hablando precisamente de los apóstoles. Recordemos que después de que el Señor ascendió, ¿qué fue lo que sucedió? El Señor sopló sobre ellos y ellos en ese momento recibieron revelación de todas las palabras que el Mesías había hablado durante 3 años y medio en su ministerio y que de repente los discípulos no entendían y los regañaban. ¿Cómo es posible que no entiendan todavía? Pero porque ellos estaban en este proceso de aprendizaje. Pero antes de ascender el Señor, después de haber resucitado, sopló sobre ellos. Y en ese momento ellos recibieron de forma sobrenatural, totalmente, no solamente el entendimiento de toda su enseñanza, más que entendimiento, la revelación, es decir, de forma sobrenatural, más allá de un conocimiento común. Y después, en Pentecostés, 10 días después, ¿qué ocurrió? Reciben el poder a través del Espíritu Santo, la manifestación de Pentecostés, y comenzaron ellos su servicio. ¿Y qué ocurre? Que comenzaron a hacer un montón de milagros. Entonces, Dios respaldó a todos estos que oyeron y las palabras de Yeshua y dieron testimonio a través de impresionantes prodigios. Muchas manifestaciones del Espíritu de Dios. Y como vemos, el autor de la carta no solo está hablando de lo que ocurrió en el pasado, hablando de la historia de Israel, sino que ya está hablando del testimonio del ministerio del Mesías, de Yeshua, porque no solo el Mesías llevó a cabo las señales y prodigios de los que está hablando, sino que en su momento Él les dio autoridad a sus apóstoles cuando los envió, a fin de que por sus obras, por sus milagros, creyeran todos los que fueron a los que fueron enviados. Entonces, este pasaje nos confirma que los que oyeron fueron testificando juntamente con Dios, así lo escribe. Por ejemplo, recordemos, hay varios pasajes, hay muchos pasajes en las cartas del Nuevo Testamento, sobre todo en el libro de los Hechos. Recordemos un pasaje en donde Pedro y Juan fueron llevados al concilio. ¿Recuerdan? Ellos fueron acusados y fueron amedrentados por hablar de Yeshua, por hablar de su palabra, de su obra. Así es que ellos, ¿qué fue lo que ocurrió? Finalmente ellos salieron, pero los amedrentaron, los amenazaron, que si seguían hablando en el nombre de Yeshua, les iba a ir muy mal. Entonces ellos oraron a Dios y expusieron su queja. Le dijeron: mira, Señor, lo que nos están amenazando. Dice ahí Hechos capítulo 4, verso 27. Dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo, contra tu Santo Hijo, Yeshua. Están orando, Están orando a Dios, pero ve cómo es que hacen esta oración y en forma de queja al Padre, diciendo: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo Santo, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen. Fíjate bien, no pidieron castigo para ellos, no. Ellos, fíjate lo que pidieron: para que con todo denuedo hablen tu palabra.
mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Yeshua. Cuando hubieron orado, el lugar en donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. Palabra de Dios. Qué impresionante. Qué impresionante. Imagínate haber estado en ese momento. Después de haber orado, la respuesta de Dios fue inminente. Si hoy tú y yo estamos analizando y aprendiendo estos pasajes de la palabra de Dios, eso es un milagro. En sí mismo es un milagro. Porque no toda la gente hace eso. No toda la gente, no cualquiera le interesa, no les importa. Consideran que hay muchas cosas más importantes que hacer que esto que estamos haciendo tú y yo en este momento. Así es de que lo que aquellos oyeron, las palabras del Mesías, nos han testificado, y es así como ha hecho el Señor repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Los milagros no pueden ser fabricados. No pueden ser hechos por los hombres y provocados por el esfuerzo humano o por la emoción. Ya demasiado daño se ha hecho por aquellos que creen que no hay milagros, que no pueden vislumbrar los milagros en las cosas pequeñas. Y buscan, según ellos, encender el fuego. Encender el fuego, ¿no? Según ellos, a través del entusiasmo de la carne, en la carne. Sin embargo, todas esas prácticas constituyen una ofensa en contra del Espíritu de Dios. Pretenden burlarse del Señor, manipulando a las personas, la sensibilidad y las emociones de las personas. Los milagros, señales y prodigios solo deben ser el producto del nombre, que es sobre todo nombre, es decir, de la autoridad de Jesucristo. El apóstol Pablo en su carta a los Corintios, en su primera carta, capítulo 12, a partir del verso 4, dice así: Ahora bien, hay diversidad de dones, pues el Espíritu pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, es decir, de servicios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de las lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén.